¿Recuerdas este musical? No, ese no, este musical. Si no es así, hoy te lo presento. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy increíble. Continuando con esta revisión de proyectos de Spider-Man pasados unos años, toca el turno de Spider-Man Turn of the Dark. No repetiré ese título muchas veces, es muy complicado. Volviendo al año 2011, Spider-Man era uno de los personajes más populares de todo el mundo. Había cosechado un éxito tremendo en el cine con la saga de películas producidas por Sony y la compañía recién había anunciado una nueva franquicia. Disney había adquirido la licencia para crear series de televisión y Marvel publicaba la primera aparición de Miles Morales. Ese año, después de múltiples retrasos, millones de dólares de inversión y una decena de accidentes tras bambalinas, el musical de Spider-Man por fin se estrenaba en Broadway. El resultado 3 años después fueron más de 100 actuaciones, decenas de millones de dólares perdidos y el título del musical más publicitado y comentado por la prensa, que fracasó para poner fin a cualquier idea de llevar a los superhéroes a este medio. El origen del musical se remonta a 2002, cuando Marvel anunció el proyecto de la mano de Tony Adams. En aquel año se vivió una fiebre por el personaje que comúnmente es recordada como la Spider-Manía de 2002, principalmente impulsada por el fenómeno social que causó la película de Sam Raimi. Esta película dio pie para que Marvel sacara el mayor de los provechos al personaje, y entre ellos fue un musical con la música de Bono y The Edge, ambos integrantes de la banda de rock U2. El primer problema del musical llegó con la muerte de Adams en 2005, pasando a su socio principal y buscando inversionistas nuevos que pudieran inyectar el suficiente capital para sacar adelante este proyecto, mismo que tomó forma por allá del año 2007 y retrasándose hasta 2009, donde se proyecta que el presupuesto había rebasado los 50 millones de dólares. En aquel entonces, Disney había comenzado la compra de Marvel, pero le interesó muy poco participar en esta puesta en escena, principalmente porque desde sus orígenes ya daba una muy mala pinta y porque chocaba con otras producciones de la compañía y sus intereses comerciales. Así, en 2010 la obra alcanzó los supuestos 65 millones de dólares de presupuesto, los cuales han sido debatidos por diversas fuentes, teniendo múltiples retrasos a causa del trabajo que era montar la puesta en escena, que requirió una enorme producción, rebasando los 70 millones al final de su carrera en el teatro. Después de primeras representaciones de prueba que generaron opiniones negativas por parte de la crítica especializada, el guión se tuvo que reescribir a partir del consenso general, que lo describió como algo confuso. En 2011, cuando la obra se estrenó por fin, la historia tomaba prestada la estructura de la película de 2002, añadiendo conceptos mitológicos y algunas tramas secundarias vistas en el universo Ultimate. El primer acto se concentraba en el origen de Spider-Man y el Duende Verde, presentando a Peter Parker como un adolescente que vivía con sus tíos después de que sus padres murieran en un accidente aéreo. Enamorado de su vecina Mary Jane Watson, Peter asiste al laboratorio del empresario Norman Osborn en medio de una excursión escolar donde una araña genéticamente alterada le muerde, otorgándole nuevas habilidades sobrehumanas. Peter hace uso de estas habilidades al entrar en un torneo de lucha libre para ganar dinero y comprar un auto que impresiona a Mary Jane. Esa misma noche descubre que su tío ha muerto y es impulsado por una representación de Aracne para convertirse en un héroe. Mientras tanto, Norman decide llevar a cabo sus estudios en el mismo, terminando en una explosión que conducen a la muerte de su esposa, transformándolo en el Duende Verde. En el segundo acto, la acción se focaliza en las intenciones del nuevo villano para transformar a todo Nueva York en una especie de nueva especie a partir del resultado de su propio accidente. Norman logra crear una nueva alineación de los 6 siniestros, que pronto son derrotados por Spider-Man, generando una nueva confianza en Peter, que se vería amenazada por sus intenciones de estar con Mary Jane. Peter se encuentra cansado de no tener una vida normal, pero Aracne, que juega un papel de mentora y conciencia del protagonista, le hace ver que ser un héroe es su destino, algo que no le importa demasiado, renunciando a su responsabilidad, llevando el traje a Jameson para que anuncie el retiro de Spider-Man. Poco después, el Duende Verde manda un aviso a Spidey amenazando a sus seres queridos, lo que hace que Peter vuelva a ser un héroe y se enfrente al villano. Con Mary Jane como rehén, la lucha se lleva a cabo en lo más alto del edificio Chrysler, donde el villano muere y MJ le revela a Spider-Man que sabe su identidad, terminando con un abrazo entre ambos personajes y la promesa de combatir el crimen de ahora en adelante. Aun cuando el guion obtuvo diferentes cambios y escrituras por parte de diversos personajes, incluidos algunos escritores de cómics, la historia continuó siendo criticada por la prensa especializada, que argumentó una complejidad al tratar de integrar la representación de Aracne en medio de una historia de origen que es del dominio público, llamándolo un híbrido grotesco.
Hablando como fan de Spider-Man, pienso que si me presentaran esta historia en una obra de teatro con grandes efectos visuales y coreografías espectaculares, no tendría ningún problema en sentirme complacido, porque a pesar de parecer una adaptación de la película y no de los cómics del personaje, se acerca bastante a la mitología de Spider-Man que nos ha cautivado durante décadas. Tal vez me sentiría igual de confundido por la inclusión de la representación de Aracne, que en última instancia podría venir de la influencia de algunas historias más contemporáneas de Spider-Man en los cómics, como el libro de Ezequiel y el concepto de los tótems arácnidos, pero aún así no encuentro demasiadas problemáticas en un plano narrativo. Es una historia funcional que impulsó a 3 películas diferentes, como la primera y la segunda parte de la trilogía de Sam Raimi y los motivantes del villano en The Amazing Spider-Man. Esto me lleva a pensar y deducir que el problema que condujo al fracaso de este proyecto no fue su historia, sino todo lo que le rodeaba y la manera en que fue presentada, porque al final de cuentas se trataba de un musical, y en ese apartado al parecer no era uno muy bueno. Diez y Bono se jactaron durante mucho tiempo de haber escrito la música de esta obra de la mejor manera posible, y de hecho las críticas en ningún momento se enfocaron en un mal trabajo por parte de los músicos, con una aprobación algo decente, pero tampoco fue lo que se esperaba para lo que se suponía sería el musical más grande de la historia de Broadway. Solo imagina la música de U2 en alguna película de Spider-Man y saca tus propias conclusiones sobre si algo así realmente funcionaría en 2011, una etapa de transición musical donde el rock comenzaba un declive que le tiene olvidado hasta nuestros días. Ahora bien, si no hablara como un aficionado de Spider-Man, no me sentiría ni lo más mínimamente atraído por esta producción, mucho menos después de saber y leer que la historia es similar a lo que puedo obtener viendo una película desde la comodidad de mi casa por un costo 100 veces menor, porque las entradas al musical eran extremadamente caras, haciendo difícil que el público repitiera la experiencia o por lo menos se atreviera a darle una oportunidad. Según cálculos de terceros, la producción gastaba alrededor de $1 millón cada semana para mantenerse a flote, pero los ingresos en taquilla rondaban entre los 100 y 300 millones solamente, con excepciones en temporadas altas donde llegó a convertirse en la puesta en escena con mayores ingresos de toda la historia, alcanzando los $2.5 millones en un fin de semana. Para recuperar su inversión inicial, el musical tendría que haber extendido su estadía en el teatro durante otros 5 años por lo menos, algo imposible de sostener. Como posibles soluciones se pensó en trasladar al musical a Las Vegas e inclusive añadir un nuevo acto cada determinado tiempo, creando una sensación de novedad entre el público para que siguiera asistiendo al teatro. Ambas opciones fueron desechadas, dando por terminado el mayor fracaso de Spider-Man en toda su historia, generando pérdidas millonarias a sus responsables y una increíble campaña negativa en los medios de comunicación y la cultura pop, que se ha encargado de no olvidar este negro pasaje en la historia del personaje. Como dato y uno no menor, el musical cuenta con el terrible récord de accidentes durante su producción, generando múltiples accidentes que la prensa sensacionalista no tardó en engrandecer. Y no era para menos, ya que no eran simples lesiones de rodilla, se trataban de contusiones, huesos rotos y conmociones para su reparto y mayormente para sus dobles de riesgo. La mala prensa, críticas negativas y una errónea campaña de promoción hicieron de Spider-Man Turn of the Dark una verdadera pesadilla que comienza a convertirse en un proyecto de culto entre los seguidores del personaje, generando todo tipo de historias y leyendas alrededor del musical más grande, complejo y poco exitoso de la historia. Y eso es todo por hoy, dime qué piensas al respecto, te agradezco si llegaste hasta este punto del video, me apoyarías bastante si lo compartes con tus amigos y me regalas un like. Nos vemos hasta la próxima semana y nunca inviertas tu dinero en un musical de Spider-Man, por favor.